clase sí, es de 40 a 45 minutos. Bueno, creo que hoy estoy medio, para descontarme todos los líos que he tenido hoy, estoy un poco ronca porque estoy con albañil y parece que me he hecho daño. Bueno, ya les he dado la bienvenida el día martes. Para los que no han estado el día martes, les doy la bienvenida a la Cátedra de Semiología y Clínica Estomatológica. Les vuelvo a repetir, y me canso de repetirle, que esta es una materia demasiado larga, demasiado extensa. En otras facultades está dividida en algunas en 3 años, y en la mayoría, no la mayoría, en todas las demás en 2 años. Lamentablemente nosotros la tenemos en un solo año, y para completar todo esto la tenemos en un ciclo preclínico, donde la clínica estomatológica es muy difícil enseñarla en un ciclo preclínico. ¿Por qué? Porque ustedes en el ciclo preclínico, en 3er año, no han visto farmacología. Entonces nosotros no podemos instaurar, el alumno no puede instaurar terapéuticas porque no conoce la parte farmacológica. Y hay muchas enfermedades que son productos o están asociadas a productos farmacológicos. Entonces lo que nosotros hacemos en la cátedra es darles a ustedes solamente una orientación terapéutica, porque no podemos hacer más de lo que hacemos. Bueno, hoy vamos a empezar con el componente teórico de esta extensa materia, y vamos a empezar. ¿Ven algo, chicos? No, no se ve nada. No se ve nada. Bueno, esperen un momentito. ¿Están viendo ahí? Sí, ahora sí, Ya. ¿Pueden ver, chicos? sí, doctora. Sí, doctora. ¿Pueden ver? Y ahí sí. Bueno, sí. Vamos a comenzar entonces. ¿Y me ven ustedes a mí o no? Bueno, ¿para qué me van a ver si ya estoy vieja y arrugada? Me tienen que ver la pantalla. Yo voy a ir pasando las imágenes por cualquier problema que tengan. Ustedes me dicen y vamos parando. Esta primera parte, hoy vamos a comenzar a desarrollar el primer módulo. El primer módulo yo les dije ¿me están escuchando todos, chicos? Perdón, pregunto. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, perfecto, Sí, doctora. perfecto. Esta materia yo les dije, cuando hablábamos de las condiciones de regularidad, esta materia estaba dividida en 3 módulos. Un primer módulo que comprende toda la parte de semiología. Un segundo módulo que tiene toda la parte de lesiones inflamatorias e infecciosas. Y el tercer módulo, donde están todos los desórdenes potencialmente malignos, cáncer y enfermedades autoinmunes. Por eso yo les decía, no saben la cantidad de enfermedades que hay. Bueno, no los quiero asustar. Este primer módulo comienza con toda la parte de semiología. Y vamos a
comenzar en esta clase de hoy a desarrollar. Ustedes tienen que pedir en el centro de estudiantes, ellos tienen el programa de examen y el programa analítico. ¿Por qué les digo? En el programa analítico ustedes tienen perfectamente desarrollado punto por punto lo que tienen que saber. En el programa de exámenes, por supuesto que está todo mezcladito, hay parte de semiología, hay parte de infecciosa, hay parte de precáncer. Ustedes con el programa analítico van a poder estudiar. Les quiero decir otra cosa. Cuando vamos al examen parcial, cuando vamos a la evaluación del examen parcial, siempre escucho, eso no han dado en clase. Chicos, en clase no se puede dar todo. Les vuelvo a repetir, esta densidad de materia, darle una orientación, pero ustedes tienen que consultar los libros. Ustedes tienen puesto en cada módulo la bibliografía que pueden consultar. Hoy vamos a hablar de toda la parte de lo que es semiología, signos, síntomas, diagnóstico, pronóstico, y vamos a hablar del examen físico del paciente. Y vamos a comenzar, ¿ha pasado la imagen? Sí, doctora. Sí. Bueno, Sí. esta primera parte que es de semiología, es una parte que está muy asociada a los conceptos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el concepto de lo que yo les estoy por mostrar hace a lo que ustedes tienen que saber. Yo he tratado de poner en las imágenes lo que más puedo, digamos, lo que más tienen que saber ustedes. No puedo también llenar una imagen con un montón de cosas, porque es imposible para ustedes después leer y poder ordenarse. Vamos a ir, en primer lugar, vamos a ver qué es la semiología. La semiología es la ciencia que estudia los signos y síntomas de las enfermedades, de las patologías, de las nosologías. ¿Y qué es la clínica estomatológica? La clínica estomatológica, esa palabra, deriva de la palabra clínica, de la palabra de un griego que es cline, que significa cama, y la terminología estomatológica deriva de estoma y de logía. Es decir, el tratado o el estudio de la boca a la par del enfermo. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la cama? Porque yo voy a estudiar teóricamente, en este caso, nosotros los odontólogos vamos a estudiar la boca del paciente, pero el médico va a estudiar la enfermedad, la patología, a la par del enfermo. A la par, en la cama, en el caso del médico, nosotros en el sillón odontológico. ¿Y cuál es el objetivo de esto, de la clínica estomatológica? En primer lugar, yo tengo que establecer un diagnóstico de la enfermedad. Más adelante vamos a ver qué significa diagnóstico y cómo voy haciendo los distintos niveles de diagnóstico. Hay que hacer un control de esa enfermedad o de esa patología. Hay enfermedades que son crónicas y que en forma permanente hay que estar controlando. Por ejemplo, un desorden potencialmente maligno. Eso lo vamos a ver en el último módulo, pero un paciente que es portador de un desorden potencialmente maligno tiene forma permanente en control con su odontólogo. Y por supuesto, establecer un tratamiento u una orientación terapéutica. ¿Qué es la semiología clínica? Es el cuerpo de conocimientos que se ocupa de buscar e interpretar signos y síntomas, porque no solamente tenemos que buscar y preguntarle al paciente qué es lo que le pasa a usted o qué es lo que tiene.
Es decir, eso sería la búsqueda. Yo tengo que interpretar ese signo, ese signo o ese síntoma. ¿A través de qué? ¿Cómo busco, cómo interpreto, cómo caracterizo un síntoma? A través de aplicar en forma sistemática y ordenada esto, que es el método clínico, y cuyo objetivo final será el diagnóstico de la enfermedad que tiene el paciente. ¿Nos estamos entendiendo, chicos? Estoy siendo clara, porque yo por ahí me voy del tema y capaz que no queda claro. ¿Cuáles son las etapas del método clínico? En primer lugar, el problema. En este caso, el problema, ¿qué es el problema? Ustedes me dirán, ¿qué es un problema? ¿Un problema matemático? No. El problema es el trastorno o pérdida de la salud de ese paciente que se siente en el sillón a consultar por su enfermedad o por su patología. Ese es el primer punto del método clínico o de las etapas del método clínico. En segundo lugar, una vez que yo tengo el problema, es decir, que el paciente me dice, tengo esto, me duele aquí, me duele allá, seguimos con la búsqueda de la información. Yo tengo que buscar qué es lo que le está pasando a ese paciente. ¿Y cómo busco? A través del interrogatorio o anamnesis que yo le haga al paciente y del examen físico. Y la unión de ese interrogatorio y de ese examen físico me va a dar como resultado la historia clínica. Una vez que yo tengo la historia clínica del paciente, puedo hacer una conjetura o una hipótesis de qué es lo que le está pasando a ese paciente. Es decir, puedo hacer un diagnóstico presuntivo de lo que le está ocurriendo al paciente. Pero yo no puedo quedar con el diagnóstico presuntivo. Yo tengo que ir a un diagnóstico de certeza de esa enfermedad. Yo no puedo decir, a mí me parece que este paciente puede ser esa pérdida de sustancia, esa erosión, puede ser un chancro sifilítico. No. Yo tengo que confirmar si eso que tiene el paciente es un chancro sifilítico o un carcinoma. ¿Cómo lo voy a confirmar? Con un diagnóstico de certeza. Eso lo vamos a ver más adelante. Una vez que yo tengo el diagnóstico de certeza, tengo que hacer un pronóstico. Tengo que hacer un juicio sobre cómo va a evolucionar ese paciente. Ya vamos a ver cuántos tipos de pronóstico hay. Hay que hacer una terapéutica. Ese paciente hay que tratarlo, o hay que orientarlo, o hay que derivarlo a un equipo de salud. Y por último, el control del paciente. Discúlpenme porque me están entrando en forma reiterada los mensajes que no sé qué cosa es, así que estoy con ustedes y lamentablemente no puedo contestar mensajes, ni voy a salir de la presentación porque estoy teniendo problemas con el internet. Bueno, ¿cuáles son las partes de la semiología? La semiología tiene una parte que es la semiotecnia o semiotécnica y otra parte que es la clínica propedéutica. Ya lo hemos dicho anteriormente, es el capítulo de la medicina que se ocupa de estudiar signos y síntomas de las patologías. ¿Pero cómo estudia? Valiéndose de la semiotecnia, que es el conjunto de procedimientos y métodos que el profesional realiza para lograr o para obtener lo que está necesitando. Estudia la manera de conducir un buen examen semiológico. ¿Y qué es la clínica propedéutica? La clínica propedéutica estudia las causas e interpretación patogénica de los distintos síntomas. ¿Por qué se ha producido ese síntoma? ¿Por qué al paciente le duele? ¿Por qué el paciente tiene esto?
hallados para llegar a un diagnóstico, primero de presunción y luego de certeza, que es lo que hemos dicho en la imagen anterior. Yo primero voy a hacer una conjetura, una hipótesis de qué es lo que le puede estar pasando al paciente. Voy a hacer un diagnóstico presuntivo, pero tengo que confirmarlo con uno o con otro examen complementario para tener la certeza de esa enfermedad. Chicos, ¿están pasando bien las diapositivas? Perdón, las imágenes. ¿La están viendo bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, ¿y qué es un síntoma? Vamos a entrar ahora a ver qué son los síntomas y qué son los signos. El síntoma es la percepción por el paciente de fenómenos que ocurren en cualquier proceso patológico. Puede ser un dolor, puede ser una inapetencia. Es subjetivo el síntoma. Solamente lo observa y lo siente el paciente. ¿Y cómo sabe el profesional que el paciente puede tener ese síntoma? Porque el paciente para eso tiene que echar mano al interrogatorio, tiene que preguntar. ¿Y qué es un signo? El signo es objetivo. El signo lo veo yo profesional, lo veo yo odontólogo, lo veo yo médico. Acá lo estamos viendo. ¿A través de qué? A través del examen físico. Ya vamos a ver cuáles son los métodos de examen que tenemos. Hay métodos directos e indirectos. Acá lo estoy viendo, acá estoy observando a través de la inspección, estoy viendo que este paciente tiene un aumento de volumen en el borde de lengua. Acá tenemos otro signo. Fíjense esto. Esto es un tumor localizado en la encía. Estoy viendo una pérdida de sustancia en el tercio medio de la mucosa yugal. Nosotros, los profesionales, los estomatólogos, estamos acostumbrados a mencionar, probablemente yo ahora les estoy diciendo tercio medio y mucosa yugal, ustedes como que todavía no se orientan, pero el jueves que viene, cuando la doctora Ubierna les hable de la topografía de la cavidad bucal, ahí van a distinguir bien cuáles son todas las zonas de la mucosa bucal. Esto es mucosa yugal, tercio medio. Hasta acá, que está tapado por el dedo del operador, sería el tercio anterior. Y vamos a ver qué es un síndrome. El síndrome es un conjunto de síntomas y signos que reconocen una base fisiopatológica común. Responden a diversas etiologías y están presentes en distintas enfermedades. Ejemplo del síndrome, yo les he puesto el síndrome febril. ¿Qué es el síndrome febril? El síndrome febril es un conjunto o una caracterización de este síndrome, es la elevación de la temperatura corporal. Pero tiene signos y síntomas, por ejemplo, que están asociados a ese síndrome, que cuando el paciente tiene estos signos y síntomas, nosotros podemos decir, este paciente es un paciente febril. Y este paciente con este síndrome febril puede aparecer en varias enfermedades. Este síndrome febril, por ejemplo, tiene síntomas y signos como son, a nivel respiratorio, lo que se llama polipnea. ¿Qué es la polipnea? Es un aumento en la frecuencia respiratoria. Hay taquicardia, que es un incremento en la frecuencia cardíaca. Hay hipotensión. Digestivo, hay una lengua saboreal, es una lengua blanca. Ustedes le van a pedir al paciente que abra la boca y el paciente que está febril tiene una característica que es la lengua saboreal. Tiene anorexia. La anorexia es un trastorno que se caracteriza por un rechazo sistemático a la comida o a los alimentos. También el paciente tiene astenia. Es la astenia, es la debilidad o fatiga para realizar cualquier tipo de trabajo que normalmente lo podría hacer. Y hay sudoración.
también hay distintos tipos de síntomas. Por ejemplo, les hablo yo de un síntoma prodrómico. ¿Qué es un síntoma prodrómico? Prodro significa antes, hace referencia al síntoma o al signo inicial que precede, es anterior a la instalación de la enfermedad. El ejemplo clásico son las manchas de Kopli del sarampión. Miren ustedes, esta es la mucosa yugal a la altura del primer molar superior. El paciente presenta manchas blanquecinas que preceden a esto, que es el exantema maculopapular que caracteriza el sarampión. Es decir, antes de que aparezca este exantema, el paciente va a tener este tipo de mancha. Ojo, no siempre el síntoma prodrómico es visible. Y vamos a un síntoma patognomónico. Y fíjense en ustedes que yo acá en esta imagen les pongo la misma imagen que aparece en el síntoma prodrómico. ¿Por qué? Fíjense en ustedes el concepto de lo que es un síntoma patognomónico. Es un signo cuya presencia indica que una enfermedad está presente, más allá de cualquier duda. Ahora, la ausencia de este signo no excluye que el paciente pueda tener la enfermedad, pero la presencia del signo lo confirma con certeza. A ver si me hago entender. ¿Han entendido ustedes este enredo, por decirlo así, de palabra? No escucho nada. ¿Puedes volverme a explicar, por favor, Sí. doctora? El signo patognomónico, fíjate vos en el concepto que yo les he escrito bien y que ustedes lo tienen que analizar. La presencia de este signo, que en este caso es el signo, es prodrómico y patognomónico, indica que una enfermedad está presente. ¿Qué quiero decir con ello? Si yo localizo, veo estas manchas de Kopli, sé que ese paciente en unos días va a tener el exantema maculopapular. Pero la ausencia, es decir, yo puedo observar y no verlo al síntoma, pero eso no significa que el paciente no va a tener la enfermedad. Por eso les dice, la ausencia no excluye la posibilidad de la presencia de la enfermedad. Es decir, si no está, no quiere decir que el paciente no la va a tener. Sí va a tener el exantema, pero el signo no está. Pero cuando está, yo sé que el paciente va a tener la enfermedad. Me confirma con certeza que va a tener la enfermedad. Ustedes analícenlo bien. Yo empiezo a hablar y soy tan gritona, chica, que termino con problemas en la voz. Bueno, continuemos. ¿Cómo se estudian los síntomas? Eso lo he dicho, creo que en una de las primeras imágenes. A los síntomas hay que reconocerlos, hay que caracterizarlos, y hay que interpretar. Eso es parte de la semiotecnia y de la clínica propedéutica. Y ahora vamos a ¿qué es un cuadro clínico? El cuadro clínico lo constituyen los síntomas que se correlacionan unos con otros. Cada enfermo tiene su propio cuadro clínico, o cada enfermedad. Semiotecnia. La semiotecnia o semiotécnica, acuérdense que hemos hablado recién y hemos dicho, comprende el interrogatorio o anamnesis, los métodos directos de examen y los métodos indirectos. Los métodos directos son la inspección, lo que se hace con los órganos de los sentidos. La inspección con la vista, la palpación con el tacto, la auscultación con el oído, la olfacción con el olfato. Y los métodos indirectos son aquellos que utilizan instrumentos para poder hacer la semiotecnia. Ya lo vamos a ir viendo uno por uno.
diascopía, vulvoaspiración, sondaje, percusión, punción, luz de UV, fotografía, termometría, etc. Vamos al interrogatorio o anamnesis. Ustedes saben, hay muchos autores que opinan que solo por el interrogatorio se puede llegar a un 60 o un 70% del diagnóstico de la patología que tiene el paciente. Si a esto le aumentamos los métodos directos que realicemos o indirectos, podemos llegar a un gran porcentaje de posibilidad de un diagnóstico correcto en ese paciente. ¿Qué es el interrogatorio o anamnesis? Son las preguntas que le realizamos al paciente o persona que lo acompaña. El paciente no siempre viene solo, sobre todo cuando es un niño, viene acompañado por su madre, por su tía o por algún familiar. Ese interrogatorio o anamnesis tiene que tener una serie de características. En primer lugar, la simpleza del lenguaje. ¿Qué es la simpleza del lenguaje? Yo no puedo hablarle a un paciente que no tiene una lingüística médica o odontológica y decirle, por ejemplo, esta erosión que usted tiene en la semimucosa, no puedo decirle erosión. El paciente no sabe qué es una erosión, qué es una ulceración, qué es una úlcera. Hay que ser simple en el interrogatorio. Sí, le podríamos preguntar, ¿desde cuándo tiene usted esta modificación en la mucosa de su labio? No insinuar la respuesta. Sobre todo en todas aquellas preguntas que están referidas al dolor del paciente. No puedo decirle, a usted le duele cuando come tal cosa o a usted le duele cuando presiona. No. ¿Cuándo le duele? ¿Cómo le duele? La discreción. Hay que ser discretos, sobre todo cuando vamos a interrogar al paciente, por ejemplo, sobre su vida sexual. Si yo estoy con un paciente que a lo mejor es portador de un chancro sifilítico, yo necesito interrogarlo a ese paciente sobre su vida sexual. Entonces tengo que ser discreto cuando vaya a preguntar. La seriedad. La seriedad también está asociada a la discreción. Yo tengo que ser serio al estar preguntando y sobre todo si un paciente está, por ejemplo, con una enfermedad infectocontagiosa, no puedo estar haciendo un interrogatorio y haciendo bromas al respecto porque no corresponde. Interrogar con o sin la presencia de testigos, que es lo que hemos dicho anteriormente. Si el paciente es adolescente o adulto, podrá contestar estando solo, y si es un niño tiene que estar acompañado con algún familiar que pueda responder a lo que el profesional necesita saber. Y por último, yo les pongo 6 características, son varias las características, pero las que yo les pongo acá en esta imagen son las más notables. Tranquilidad ambiental. No puedo estar atendiendo a un paciente y estar con el teléfono. Eso me pasa muchas veces, fíjense ustedes, cuando los alumnos están haciendo la parte clínica, y yo, por ahí es medio gracioso, pero yo entro a la sala, y cuando yo entro a la sala parece que lo ven al demonio. Inmediatamente empiezan a guardar los celulares. ¿Por qué? Mientras uno está atendiendo al paciente, mientras el ayudante está con los mensajes, no se puede. Eso es una conducta que ustedes desde ya, esta es la primera materia clínica que van a hacer ustedes. Desde ya tienen que tener una conducta intachable, pero para un montón de cosas. Yo porque me estoy acordando del celular, o no puede estar el odontólogo. A mí me ha pasado muchas veces que voy al médico y el médico está atendiendo los mensajes del celular, entra la secretaria o pone la música a todo volumen. En vez de poner una música ambiental, suena la música. No se puede atender a un paciente así.
Bueno, acá está más o menos desglosado lo que yo ya les he dicho, simpleza en el lenguaje. El profesional debe ponerse siempre científicamente a la altura del paciente que no tiene una cultura lingüística odontológica. No insinuar la respuesta, ya lo hemos aclarado, la discreción en las preguntas vinculadas a patología como estados menstruales, aborto, enfermedades infectocontagiosas. Seriedad, el paciente exige el sumo de atención y preocupación de nuestra parte para solucionar su problema. Por lo tanto, seguro no recibirá un aplazamiento, un retraso, una broma en la resolución de su problema. El otro ítem era interrogar con o sin la presencia de testigos. La atención en los niños reclama siempre la presencia de un familiar que lo acompañe. Cuando se trata de adultos y sobre todo si las preguntas están dirigidas a su intimidad, se deben hacer a solas con el profesional. Eso es importante. No puedo estar yo preguntándole sobre su vida sexual y tengo a lo mejor 2, 3 ayudantes, el asistente, la tranquilidad ambiental. Evitar interrumpir el interrogatorio por factores externos, como llamadas telefónicas, asistente deteniendo la conversación, música a todo volumen exagerado, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar con los métodos directos de examen. Yo les he dicho que todo lo que sea directo es lo que hacemos en primer lugar, con el órgano de la vista, la inspección. Es un método de examen que utiliza la vista para poder examinar, para poder mirar una determinada región, una determinada zona de la cavidad bucal. Esta inspección tiene que ser prolija, tiene que ser ordenada. No puedo empezar mirando atrás, después sigo al medio. No. Ya le van a enseñar bien a ustedes en los trabajos prácticos todas las dudas que tengan. Esto es una base para que ustedes puedan hacer el primer trabajo práctico. Todas las dudas que tengan, el jefe de trabajo práctico les va a ir enseñando y diciendo de qué manera van a hacer las cosas. Debe ser prolija y ordenado, desde los labios hasta la fauce. Hay que tener una buena fuente de luz para examinar. Yo no puedo estar examinando, por ejemplo, el borde posterior de lengua y no tener una luz como corresponde, porque seguro que algo no voy a ver. ¿Qué vamos a determinar con la inspección? ¿Qué vemos con los ojos? ¿Qué vemos cuando inspeccionamos a ese paciente? En primer lugar, la localización. Tengo que saber a dónde está la lesión, si está en piso de boca, si está en mucosa labial superior, si está en mucosa labial inferior. ¿Qué tamaño tiene? En el largo, en el ancho y en la profundidad. ¿Qué forma tiene? ¿Qué color tiene con respecto a la mucosa normal? Ustedes cuando los jefes de trabajos prácticos le van a dar, cuando hagan sobre todo la clínica, ustedes tienen un protocolo que tienen que seguir, sobre todo cuando hacen el análisis de las lesiones elementales. Las 2 últimas clases de este módulo son lesiones elementales primitivas y secundarias. Nadie entra a la clínica sin saber lesiones elementales. Porque si no, no pueden hacer la clínica. Porque confunden. ¿Eso qué es? No, es una mancha. No es una mancha, es una pápula, es un nódulo. Hacen unos entreveros varios. Las lesiones elementales es primordial para hacer el segundo y tercer módulo. Ustedes tienen protocolos. Cuando vayan a la clínica van a tener un protocolo para caracterizar a las lesiones elementales. Así que yo ahora les estoy dando mucha información y capaz que están un poquito asustados, pero no se asusten porque todo se resuelve. Miren, ¿qué hago? Acá estoy haciendo la inspección, acá estoy viendo con mis ojos, estoy vertiendo el labio inferior, acá estoy haciendo una inversión del labio superior y miren, acá hay algo. Acá hay algo. Después vamos a ver qué es. No les voy a empezar a hablar de verruga, de pápula, de nódulo, porque no van a saber qué. Acá estoy usando las manos
para hacer la eversión de los labios y poder ver. Con los ojos, veo, inspecciono. Acá estoy viendo, miren ustedes, yo estoy viendo con los ojos, pero me estoy ayudando con 2 espejos. Estoy abriendo la mucosa yugal y estoy viendo en el tercio medio de la mucosa yugal, miren lo que es esta lesión, este es un carcinoma. Acá estoy usando el espejo y estoy usando la mano para extender esa mucosa yugal y miren cómo veo perfectamente desde el tercio medio al posterior las lesiones. Por supuesto que esto es haciendo una buena semiotecnia y teniendo una buena fuente de luz, porque si no, seguro que esto se me pasa. Esto no se va a pasar, pero esto puede pasarse. Sigamos. Otro método directo, la palpación. La palpación es la exploración física basada en el sentido del tacto. Toco, palpo. ¿Qué recojo yo con esa palpación? En primer lugar, la textura que tiene lo que estoy palpando. Por ejemplo, estoy palpando mucosa yugal o mucosa de labio. Las dimensiones, la consistencia y la temperatura. Esos 3 ítems logro yo saber palpando. La textura, es decir, palpo, esta piel está seca o esta mucosa está seca. Este es un paciente que está teniendo un problema de salivación, está con una mucosa seca. Las dimensiones o contorno de lo que yo palpo, lo tengo que hacer con varios dedos, con toda la mano o con ambas manos, a veces con las 2 manos. La consistencia se palpa con el pulpejo de los dedos. Cuando ustedes palpan un sitio de la mucosa bucal, se van a dar cuenta que al palpar pueden encontrar consistencia blanda, consistencia dura, consistencia leñosa, consistencia ósea. Todo eso está en los protocolos. No se preocupe porque hay una guía donde ustedes van a ir en base a esa guía, van a ir haciendo la historia clínica del paciente. Y por último, la temperatura. Con la temperatura utilizo los dorsos de los dedos. Miren, acá estoy palpando con los dorsos de los dedos. Yo lo que voy a hacer, es decir, con respecto a la temperatura voy a decir, esto está más caliente que la mucosa normal. Por supuesto que no voy a palpar grados, no puedo decir, esto está a 37 grados, a 36 o a 38, pero sí poder decir, esto es un proceso inflamatorio, aquí hay una inflamación, hay calor, hay dolor, hay rubor. Miren, acá estamos palpando, con 2 deditos nos estamos ayudando, eso lo van a ver bien en el trabajo práctico. Estoy haciendo una palpación bidigital del labio superior. Seguimos. La olfacción, otro método directo. El olfato es el sentido encargado de detectar y procesar olores. A través del olfato podemos hablar, por ejemplo, de la halitosis del paciente. Puede ser una halitosis sui generis, puede tener olor a amoníaco, por ejemplo, la orina, no voy a estar, el odontólogo no, pero sí el bioquímico, por infección, por ejemplo, del tracto urinario. Puede haber en el aliento un olor a manzana que es característico del paciente diabético. Vamos a la auscultación. La auscultación es un procedimiento clínico de exploración física que consiste en escuchar de manera directa a través del oído o por medio de instrumentos como el estetoscopio, los sonidos normales o patológicos que producen determinados órganos. Ustedes miren esta foto de la antigüedad, que es una foto en blanco y negro. Acá este profesional está palpando directamente con el oído. Pero ¿qué pasa? No es fácil. Palpar, ya estoy diciendo cualquier cosa. Auscultar con el oído directamente. Pero ¿qué pasaba? Cuando uno ausculta con el oído directamente, eso da lugar a una gran deficiencia
en la interpretación de los sonidos. Esto se hacía en la antigüedad. Después, por ejemplo, se utilizaba un instrumento parecido a una pequeña trompeta. Aquí están haciendo una auscultación pulmonar. Y después este instrumento modificado lo utilizaba el ginecólogo para sentir los latidos del feto. Hoy tenemos esto, que es el estetoscopio. Acá, por ejemplo, están haciendo una auscultación del ATM. Acá el paciente, el profesional, puede con mayor claridad determinar los sonidos que son normales de los que son anormales, porque acá aparecen los sonidos en forma ampliada. Perdón, no ampliada, amplificada. Continuemos. Y vamos a los métodos indirectos. Dentro de los métodos indirectos vamos a hablar de la percusión. En odontología es el acto de golpear suavemente un diente con un instrumento, ya sea por incisal, por oclusal o por vestibular. Siempre, antes de palpar con el instrumento, deberíamos hacer una presión digital sobre el elemento antes de percutir instrumentalmente para evitar producir un dolor mayor. La respuesta dolorosa a una percusión horizontal me va a hablar de un problema pulpar. Acá, perdón, acá les muestro. Miren, acá estamos haciendo una presión digital sobre un elemento. Acá estamos percutiendo en forma horizontal, que si hay respuesta, estamos hablando de un problema pulpar. Y acá estamos haciendo una percusión vertical, que si es positiva, estamos hablando de un problema periodontal. Otro método indirecto es la punción. La punción se utiliza para saber si una lesión es de contenido líquido o de contenido sólido. Cuando le hablen de citología y biopsia, que es un examen complementario de diagnóstico, les van a explicar bien lo que es la punzoaspiración en biopsia, donde se extrae el líquido de una lesión y después se la distribuye en el portaobjeto para estudio citológico. Exploración con sonda. La exploración con sonda es para investigar trayecto fistuloso, permeabilidad de conductos y la sonda periodontal que mide la profundidad de la bolsa, que se hace esto es una sonda periodontal milimetrada que sirve para evaluar la profundidad de la bolsa. Otro método indirecto. Acá ya me imagino que ha quedado claro que los métodos directos son a través de los órganos de los sentidos y estos indirectos donde ya estamos utilizando instrumental. Esta es una bulboaspiración. ¿En qué consiste? La bulboaspiración, ¿para qué me sirve a mí? Para saber la fragilidad de la mucosa. Se utiliza este bulbito, este es un bulbito de goma, que hay que comprimirlo previamente para que salga todo el aire que tiene, lo tenemos unos segunditos comprimido y lo aplicamos sobre la mucosa. Antes de aplicarlo tenemos que secar bien la mucosa y lo aplicamos y los dejamos unos minutitos. Cuando hay una fragilidad mucosa, la mucosa se va a herniar o se va a formar una ampolla. Espérenme, chicos, 2 minutos porque no sé qué pasó con mi enchufe y la computadora se me está quedando sin carga. Ahí vamos. ¿Está comprendido, chicos, esto? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, Sí, después doctora. cuando ustedes hagan la parte clínica, ahí le van a enseñar los jefes cómo se hace esta técnica o este método indirecto que por ejemplo, para las enfermedades ampollares como los pénfigos o los líquen cuando son ampollares, es importante esta maniobra previa para determinar si hay fragilidad mucosa.
Después vamos a la diascopía o vitropresión. Esto se utiliza un vidrio, que es el vidrio del portaobjeto, que se presiona sobre la lesión, generalmente son sobre las manchas rojas, violáceas. ¿Para qué hacemos esto? Para saber si son intravasculares o extravasculares. Si es intravascular, cuando lo presionamos, disminuye o desaparece. Cuando es extravascular, no desaparece. La dermatoscopía, bueno, esto deberíamos usarlo más seguido, lo usamos poco en la cátedra, más bien los dermatólogos utilizan mucho las lupas o los instrumentos con aumento. ¿Para qué sirve? Para visualizar aquellas lesiones que a lo mejor son tan pequeñitas que no son visibles al ojo humano. O sí son visibles al ojo humano, pero al aplicarla a la lupa la podemos ver en proporciones mayores y caracterizarla mejor. La luz de UV es una luz ultravioleta de onda larga producido por una lámpara de mercurio. Este es útil, se la utiliza mucho en dermatología, en enfermedades cutáneas. En este caso, el paciente tiene que estar en una habitación oscura, se aplica esta lámpara y fíjense acá, por ejemplo, esta es una mano en forma normal que no tiene la aplicación de la luz y acá, miren, aplicando la luz, cómo se ve este paciente que tiene un vitiligo donde las lesiones hipopigmentadas aparecen de color blanco o amarillento. Nosotros no tenemos en la cátedra, así que, pero es importante que lo sepan. Bueno, seguimos. Cuando el profesional está frente al paciente, ¿qué tiene que hacer? Primero, tiene que reconocer la enfermedad o alteración en blanco, llamada enfermedad o alteración en blanco. Es decir, ¿qué es lo que tiene que reconocer? ¿Cuáles son las modificaciones que ese paciente tiene? Modificaciones anatómicas, funcionales, bioquímicas, psicológicas, cuyo cuadro clínico y etiofisiopatogenia va a describir la enfermedad. Es decir, según la enfermedad que tenga el paciente, va a tener modificaciones distintas, anatómicas, funcionales, bioquímicas, etcétera, etcétera. El síndrome. El síndrome generado por la respuesta del organismo a la enfermedad. A esa enfermedad donde hay signos y hay síntomas. Y por último, la situación o contexto cultural, psicosocial en la que se encuentra el paciente. Eso también es importante. ¿Cuáles son las estrategias para el diagnóstico clínico? En presencia del paciente, coexisten 4 estrategias de diagnóstico. Primero, el reconocimiento del patrón o método Gestalt. Ya vamos a ver qué es cada uno. El de ramas múltiples o algoritmo, el método exhaustivo y el hipotético deductivo. ¿Qué es el reconocimiento del patrón? La forma de presentación del paciente, la forma en que el paciente se presenta, corresponde a una descripción que ya la hemos aprendido previamente, es decir, ya hay un patrón para determinada enfermedad. Ahora, ese reconocimiento de patrón puede ser visual, es decir, yo lo veo al individuo, al paciente, y digo, este niño tiene un síndrome de Down. ¿Y por qué digo que ese niño tiene un síndrome de Down? Porque ya hay previamente un patrón con características de ese niño, que tiene la carita aplanada, que tiene los ojitos achinados, bueno, un montón de características que yo ya la he visto, ya la he aprendido por un patrón previamente y con verlo yo digo, este niño tiene síndrome de Down. A veces auditivo. Yo lo siento hablar al paciente y digo, este paciente por la voz tiene un hipotiroidismo. Es una voz característica. Palpatorio. Yo palpo una adenopatía de un chancro sifilítico, ya lo van a ver cuando vean sífilis. El chancro, que es la primera manifestación de la enfermedad,
La adenopatía del chancro tiene una característica que solamente la tiene esa adenopatía. Olfatorio. Yo siento la halitosis del paciente y digo, este paciente tiene una cetoacidosis diabética. Es decir, esto se llama reconocimiento del patrón o método Gestalt. El otro es el de ramas múltiples o algoritmo. ¿Qué significa? En esta estrategia de diagnóstico, el proceso diagnóstico progresa, va evolucionando a través de un número de vías potenciales preestablecidas. Ya están preestablecidas. De la manera que la respuesta a cada interrogante diagnóstico, es decir, a cada interrogante que yo hago, determina de manera automática la siguiente pregunta y finalmente te lleva al diagnóstico. Es decir, yo pregunto al paciente X cosa y de acuerdo a lo que él me responde, yo hago la siguiente pregunta y la siguiente hasta que llego al diagnóstico. Ese es el de rama múltiple o algoritmo. El exhaustivo. Acá se recogen todos los datos que tengo y recién planteo el problema. Se basa en el descubrimiento de los datos obtenidos en la anamnesis y en el examen físico, a partir de los cuales armo la hipótesis diagnóstica. Es decir, yo primero junto todo con el interrogatorio, el examen físico, y recién armo la hipótesis y digo, este paciente puede tener tal cosa. Y por último, el hipotético deductivo. A partir de los primeros datos del paciente, yo voy generando hipótesis diagnósticas. Y sobre la base de esta, voy dirigiendo el interrogatorio y el examen físico, de manera de obtener evidencia que me confirmen o que me descarten. Es decir, les pongo un ejemplo. Yo tengo un paciente que consulta por una lesión en semimucosa. Yo veo esa lesión y digo, esto es un chancro sifilítico. Ya estoy generando una hipótesis diagnóstica. Sobre la base de que creer que es un chancro sifilítico, lo voy a dirigir al interrogatorio. Yo le voy a preguntar a ese paciente, cuándo ha tenido relaciones sexuales, si ha usado protección y un montón de otras cosas. Y voy a hacer el examen físico como corresponde. Voy a buscar las adenopatías que estábamos hablando recién. Y voy a llegar, en base a este examen físico, al interrogatorio, al diagnóstico que me podrá o no confirmar lo que yo hipotéticamente estoy pensando u analizando. Perdón, me paro a cada rato porque no sé por qué se me desconecta la computadora. Ya queda poco, chicos, ya los debo tener harto. Tipo de diagnóstico, ya hemos hablado. Orientativo es el diagnóstico de posibilidad. El presuntivo es el hipotético. Luego de que recojo signos y síntomas, puedo suponer cuáles son las causas de la patología que está presentando el paciente. El diferencial es aquel que yo hago en base a comparar una enfermedad con la otra. Descarto una y confirmo otra. Y el de certeza es aquel que lo obtengo a través de los exámenes complementarios de diagnóstico. ¿Cuál es el éxito en el diagnóstico? Depende, chicos, del interrogatorio y del examen físico. Pronóstico. El pronóstico es el juicio que yo, profesional, realizo respecto a la evolución de la enfermedad. Hay pronósticos buenos, hay pronósticos malos, hay pronósticos reservados y hay pronósticos letales. El pronóstico bueno es aquel
que es leve. Y yo sé que el paciente se va a curar y no va a tener secuelas. El grave o mal pronóstico, el paciente tiene una enfermedad grave. Pero no me hace suponer o pensar en la posibilidad de muerte inmediata. Sí me hace pensar que si se cura, seguramente lo va a hacer con secuelas funcionales o algún tipo de discapacidad. El reservado hace referencia a una enfermedad en la que el profesional no puede, es incapaz de definir cuál va a ser el desenlace. Por supuesto que es una enfermedad grave, pero yo no sé cómo me va a responder ese paciente o cómo va a ser el desenlace de esa enfermedad. Y el letal es aquel donde indefectiblemente sabemos que el paciente se muere, porque no hay un tratamiento para su gravedad o para su enfermedad. Y por último, les voy a dar conceptos que figuran en este programa analítico sobre enfermedad. La Organización Mundial de la Salud la define a la enfermedad como una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas conocidas generalmente, manifestada por signos y síntomas característicos y cuya evolución es más o menos previsible. ¿Qué es la epidemiología? Es una disciplina científica en el área de la medicina que estudia distribución, frecuencia y factores determinantes de las enfermedades existentes en determinadas poblaciones, humanas por supuesto. ¿Qué es la incidencia? Es una medida del número de nuevos casos de una determinada enfermedad y en un periodo determinado. ¿Y qué es la prevalencia? Mide la proporción o la cantidad de personas que se encuentran enfermas al momento de evaluar la enfermedad o el padecimiento. Por lo tanto, no tiene un tiempo de seguimiento. Es ya, yo evalúo qué cantidad de personas enfermas hay en este momento con COVID. Bueno, medio larguita la charla y denso. Esta primera parte, esperen porque ¿a dónde vamos? Acá estamos. Dejar de presentar, me hago ver la cara. ¿A dónde estoy? Bueno. Esta es una parte bastante densa en la parte de la semiología. Ya van a ver cuando entren a las enfermedades qué bonito que es esa parte. Bueno, bonito para mí.